Kaluts, nandito tayo ngayon sa bahay. Nandito may panawing pandangal tayo, si Don Migs. Kasi makiki-blender daw siya sa gagawin niyang chili sauce dahil wala silang batidora o blender sa bahay. Kaya dito naki-blender siya sa bahay. Sabi ko, dalhin mo na lahat para dito na natin gawin sa bahay. Then may vlog natin para may pagkita sa mga kalutong Pinoy ang kung paano ang kanyang paggawa. Ito si Don Migs. Yan, anong ginagawa mo, Don Migs? Yan, ito yung yung siling demonyo o yung ating sili na pangkalahatan. Pero dito, normally, ito yung ginagamit nilang sili dahil napakahanghang. Yan, anong, Don Migs? Hola. Mi hola Calut. Soy Don Miguel, el filipino negro. Hoy queremos mostrarles cómo se prepara picante de mesa, pero con mucho sabor, porque tenemos que poner muchos condimentos dentro. Sí. Así que hay que aprender cómo se prepara picante de mesa. Siyempre, ito haces esta cosa, no? Sí. Yan, so lagi niyang ginagawa sa bahay. Kaya ito pang nila, pang homemade nila, o gagamitin nila pang sausawan sa bahay. So, tenemos también otro versión de este. Sí. Todo tiene versión cada países. Aquí también yo he visto en este restaurante de Miramar. Ito, nag-uumpisa na si Manok Libo o si Tinola, adobo. Yan, yung mga katagang naririnig ko kay Don Miguel. Natutuwa ako na nahuli kasi paulit-ulit niyang sinasabi yung mga kataganang Tagalog, mga lengguwahe natin. Ito yung mga nilagay niya. Ito, kaya gusto ay He puesto ajo, solamente ajo. Es porque no tenemos bawang sí, sa queremos picante. añadir jibre también. Ahí te lalagyan. Como es polvo, lo vamos a poner después. Dahil daw pulpo, mamaya nilalagay. Luego lo vamos a hervir aquí dentro para batir. Okay. Luego vamos a poner caldo. Okay. So, ang version ni Don Miguel, ese de Don Miguel, ¿dónde aprendiste este? En mi pueblo. Yo lo aprendí en mi pueblo porque siempre me gustaba comer. Me gustaba comer con picante. Y sí, por eso yo lo preparaba siempre dentro de un pequeñito frasco que cuando yo como, yo lo uso ahí. Yan. So, totoo naman yung sinasabi ni Don Miguel. Ako kasi nasanay din ako, gusto kong mahanghang yung kinakain ko. So, ito, naglagay siya ng aho nga, tapos itong sili na mahanghang yan. Pangalawa Sí. ito. Vamos a terminar antes con picante. Luego batimos también el tomate. Ito. Tomate, como sa in Tagalog? Kamatis. Kamatis. Kamatis ko na sibuyas. Sí. Yan, bali, yung paggawa niya, dalawang batch. So may aho din to, tapos may sibuyas. Then, yung kasi, pwede poner también ito ko lang kasi yung nilagay niya kamatis, na nilagay niya sa freezer. Kaya ganyan ang itsura. Lo que vamos a añadir más también es sal. Sal. Después de batir, sí, vamos a añadir Yan, sal. lalagyan ng salt and caldo, no? Yan, may caldo rin. Sí, vamos a poner todo esto después de batir. Okay. Maglalagay muna ng... Vamos a añadir un poquito de agua para que sea fácil de moler. Yan, kalahating baso ng tubig. ¡Masharab! ¿Qué va a comer con picante? Voy a comer con ese picante mucha comida. Voy a comer rabo de cerdo, voy a comer chicharro, voy a comer Pollo. también pollo, manok, Tú comer ampalaya también. ampalaya. Yo entender ahora. Miguel, ¿cómo tú haces con este? Kaya pala may dalawang portion. Este picante lo voy a poner en la mesa. Sí. Cuando yo como, yo lo uso. Si la comida no tiene mucho picante, voy a usar este picante. Y este tomate sirve para cocinar con ello. Cuando no tengo tomate para cocinar, yo cojo una cuchara o 2 cucharas de pasta de este tomate, yo pongo en la olla para cocinar.
Ayan. So naintindihan mga kalods, ang ito gagawin niya ay serving para sa pangsawsawan. Ito, kukuha siya ng mga isado o dalawang serving kapag gusto niyang magluto. ¿Qué tú cocinar? ¿Qué tú poner? Bueno. ¿Qué receta? Como pollo, chicharro, lo Mhm. que sea bueno, como pescado o carne. Yan, nakala ko kasi kanina, ihahalo niya. Yung pensaba ito mezclar. Okay, ya, ahora yo entender. Okay. Yan, gusto niya daw malapot, kaya di namin ginamihan ng ganong tubig. Yan. Masarap. So pwede comer todo esto. No, solo cuando hay competición. Tingnan ko lang kung hindi na magkakalmoranas doon, Miguel. Podemos añadir un poquito de agua, ¿no? Para la Sí. sal. Anong lalagay mo? Sí. En vamos a Tagalog, poner ¿qué? ¿Que en Tagalog, qué? Sal. ¿Qué es sal? Asin. Asin. Olvidar, ¿oh? Sí, sal. Asin. ¿Qué más? Caldo de manok. De manok, okay. Sí. ¿Eso tú no poner caldo de otro? De tomate no, Sí. no se pone caldo porque se cocina con ello. Cuando ok, tú ok. cocinas, tú vas a poner ese caldo. es simple así? Ujú. Okay. So wala nang ano pala yung condimension. Tú poner ajo también es, ¿no? Ajo. Ya hemos molido ajo No, dentro. de... ¿Cómo se llama? Pulpo. Pulpo Sí, de... jibre. Jibre. Sí. Esta. Ujú. So lagyan, wala kami kasing ano, yung fresh na ano, kaya ito lalagay namin yung pulbo. Yan, pwede na rin to. Yan na. Ya está. Sí. ¿Qué más? ¿Qué quiere más? Aceite. Aceite. Sí, poner aceite ahora. ¿Un vaso o Miju. medyo? Miju. Half. Oops. Parang ano naman Kasi yung basong, yan may isang cup ang nilagay niya. Dami. Don't mix. Ahora lo vamos a dar vuelta. Pero di ako pwedeng ano nito, di ko pwedeng kainin ito dahil daming ano, aceite. Kailangan na liba tayo. Ito na calentar mas? No. Se puede calentar también. So yan, tapos na sa kanyang chili sauce. Yan, okay na. Pwede nang sausawan. Ngayon naman yung kanyang pang-ingredients na Ahora seguimos con tomate. Camatis. yung kamatis na na himlay o frozen. Miguel, como es cuánto receta tú puedes cocinar este? ¿Cuántas veces? Como 5 veces así, porque va a salir mucho. Ok. Sí. So 5 va, times. va a quedar como tomate de lata. Así lo voy a estar usando como tomate de lata también. And so yung itong serving nito, isang plato, 5 times yung gagamitin, mga 5 recipes. Yan, si Don Mix na manok libo daw, manok libo. ¿Qué más? ¿Qué tú poner más aquí? Nada. Solo- esto no requiere muchas cosas porque sirve para cocinar con Oh, ello. tama. Cuando voy a cocinar Okay. con ello voy a poner todos los condimentos que quiero. May tama ka, Don Miguel, dahil kasi lalagyan din ng asin yan at pampalasa, kaya hindi na kailangan. Ang nilagay na lang yan, yung Vamos a aumentar kamatis, onion, then yung bawang, then tubig, yun lang. Yung gagawin niya, yung kanyang pang sahog. Ito, tapos na kasi yung kanyang pang sausawan. Pero mga kalus, paalala lang pala, itong manghang na yan, kapag humawak kayo nito, dapat may guantes kayo kasi ako kadalasan na nakakalimutan ko na ipapahid ko sa mukha ko to kasi sobrang hanghang yan. Parang pinagsasampal ka ng isang daang beses. Napakahanghang yan kasi ingat kayo pag hawak kayo niya, kailangan wag niyong ipahid sa mukha niyo or anumang parte niyang katawan niyo. So ito na si Don Mix. Yan. Sindihan mo na, Don Mix. Aprita. Yan. Yan. So ito na yung kamatis ni Don Mix. Kulay brown, marron. Camatis marrón, camatis negro. No, marron. Porque es helado, ¿no? Sí. Like, parang ano nito, pinakanin niya yung mga tomato sauce, tomato paste, yan, kaya parang parese o pareho doon ang gagawin nito.
gusto niyo magluto, yan, nilalagay lang niya. Yung isa kanina, pangsawsawan daw sa manok, sa mga, ano niya, sa mga, yun, niluluto niya, isda. Mihola Kaluts. Mihola Kalut. Saluda a Gustavo. Oh, Gustavo, ¿qué tal? Estamos aquí, seguimos con el programa Calutón Pinoy. Tú nos has dejado, ¿por qué? Deja, está feliz porque su familia puede soportar ahora. No pasa nada, que todo te vaya bien. Nosotros seguimos soportando aquí. Hay que con saluda con también de Calutong Pinoy, Madam Di Calvo. Tomás. Sí, Madame Enano, Madame Timothy. Y Madam Bolopi. Y Madame Boropi, Madame Kang. Todos Ya. estamos aquí. Sí. Está terminado. So, yun, okay na. Yun yung ating sauce ni Don Miguel. Yan, kulay brown. Tapos ito, kulay red orange. Kailangan initin, no? So nakita niya, kailangan daw initin muna. Medyo masarap. Kasi nga nangibabaw yung mantika. Pero ito, hindi na kailangan. Ito, tapos na yung ano niya, pang sahog-sahog niya. Yan. Tapos initin muna daw. Bago matapos sa ating paggawa ng chili sauce ni Don Miguel. Yan. Sabi ko na nga sa kanya, sabi ko painitin. Sabi ko sa'yo, painitin Don Miguel eh. Kulit mo rin eh, no? Sí. Yan. Mga kal, sino po bang mahilig o yung minsan na bumibili na lang kayo sa may mga gumagawa, di ba? Masarap. Maraming gumagawa sa atin yan, nagbebenta. Este se vende. Sí, se vende así. Normal persona, sí. Sí. Solo casa. Creo, no sé, di ko na alam mga kalos kung magkano presyo niya, mga nasa 150 yata pesos or 200 plus I think. Hindi ko na kasi alam naman na lagi tayo sa Africa. So okay naman. Pero yung iba may puti-puti, di ko lang alam kung paano yung ingredients na lagyan yung mayonnaise yata. Yung kasi pag may mayonnaise, syempre di ba? Madali siyang masira. Pero sa tingin ko kakawete. Ito nasan kakawete? Sa pwesto yung Miramar? Cacahuete. Kakawete o mayonesa? Donde está pollo? Mayonesa. Sí. Kaya mga kalusugan, nalasahan ko may masarap kasi na may puti siya. Sa may, yung nga, sabi ko, may nag-ihaw ng manok kasi dito sa uling. Pero restaurant siya. Ang sarap ng manok nila tapos papahid mo yung pikante. Na puti siya, hindi pula-pula na kagaya ng ginawa natin. O ginawa ni Don Miguel pala. Miguel, hay que comer, por favor. A ver, come tú. Yo dar 10,000. No, hay que echarlo en la boca para probar si está caliente. Dame, yo dar 10,000. Yan, saglit lang naman init niyan. Tapos na kami. Tapos na si Don Miguel. Thank you for... Thank you for Calutón Pinoy. Adios. Ciao. Yeah.